Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es 13 de julio y las imágenes que ustedes están viendo en vivo son de la Ermita de la Caridad del Cobre. En solamente unos minutos van a comenzar una serie de actividades de allá que vamos a estar llevando a ustedes en vivo. En conmemoración a esta fecha luctuosa, los que conocen de la historia cubana saben que un día como hoy, pues el remolcador el 13 de marzo fue hundido y que 37 personas murieron, entre ellos más de 10 niños. Tenemos allá a Armando Fiallona. Armando, ¿estás ahí? Sí, acá estamos, Roberto. Efectivamente, ¿ya comenzaron las actividades o todavía, Armando? En estos momentos estamos esperando que las actividades comiencen y le vamos a estar llevando todo lo que va a estar ocurriendo desde acá, desde la Ermita de la Caridad del Cobre. Efectivamente, muchísimas gracias, Armando. Vamos a precisamente a regresar con él en el transcurso de nuestra programación. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los televidentes que se nos unen. Y hoy no solamente estamos recordando a los cubanos la fecha del 13 de julio, el hundimiento del 13 de marzo, que como le estamos diciendo lo vamos a cubrir más adelante. También un día como hoy, pues fue fusilado en Cuba en la causa número 1, Tony La Guardia, Arnaldo Ochoa y el capitán Martínez, Jorge Martínez. Los que conocen de este proceso saben de que fue probablemente un parteaguas en la historia más reciente de Cuba, que marcó un principio y un fin de una serie de cosas bien importantes. Y precisamente hace solamente unos días a Raúl Castro volvió a mencionar una palabra que en Cuba da pánico nada más que escucharla, que es periodo especial. Tenemos a dos grandes amigos con los cuales vamos a estar analizando qué es lo que está pasando en Cuba, en Venezuela y también pues esta fecha 27 años después. Está con nosotros Frank Mora, ex subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental. Frank, como académico, probablemente ha sido una de las personas que más investigó desde el lado de acá este tema de la causa número 1. Escribió sobre él en más de una ocasión y para mí es un placer siempre dar la bienvenida. Gracias, Frank. Gracias, un verdadero placer. Y está también con nosotros Eugenio Yáñez. Del lado de allá probablemente nadie conoce más que él. Escribió también sobre el tema en más de una ocasión. Escribió un libro sobre el tema y se nos une también el día de hoy para hablar de este tema, editor de cubanalysis.com. 27 años han pasado y parecía que el gobierno castrista no iba a resistir el fusilamiento de Ochoa, el desmantelamiento del Minin, el verano caliente, como se le llegó a conocer. Y después el periodo especial. Y lo sobrevivieron. ¿Por qué? Yo creo que más que nada, acuérdense que esto es un sistema totalitario. Él tiene indiscutiblemente, Fidel Castro, una capacidad de entender la realidad cubana. Manipuló mucho la situación doméstica y externa, particularmente Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que le hizo el juego en ese momento, en un momento de debilitamiento, y tratamos de hasta fortalecer las sanciones económicas que teníamos. Era un momento de debilidad para él en ese momento del verano del 89, pero supo manejarla muy bien. Acuérdate del contexto global, Roberto. El 89 era un año de incertidumbre, de caída del muro de Berlín, caía el muro de Berlín, la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos había cambiado, el mundo socialista estaba cambiando. Hace unos años antes, en el 86, fue la rectificación de errores, que es un proceso de casi fundamentalista, ortodoxa. Ya él veía viniendo los cambios en una crisis económica por lo menos. Y se presenta este momento, esta crisis, este incidente, como el general Ochoa y el Ministerio de Interior. Que fue básicamente el momento en que Raúl Castro toma el control por primera vez el MINFAR del Minin. ¿Es así o no? Así mismo fue. ¿Y las consecuencias de eso, Eugenio? Hay una cosa que no debemos olvidar. Ochoa no es un general más. Ochoa es un estratega natural, nato. Hubo una investigación que se hizo posteriormente entre las academias militares del mundo de cuáles eran los generales que habían recibido condiciones militares más difíciles y habían logrado triunfar en medio de aquello. La mayor votación la obtuvo Georgi Zhukov por la defensa de las tropas de la Unión Soviética hasta la derrota de Berlín. El segundo lugar en votación lo obtuvo Moshe Dayan por la actuación en la guerra de los 6 días. Y el tercer lugar lo obtuvo Ochoa por la campaña de Etiopía. En Etiopía había 26 generales del campo socialista, todos subordinados a Arnaldo Ochoa. Y Arnaldo Ochoa, en el momento que toma el mando allí, Somalia tenía ocupado 700.000 kilómetros cuadrados de territorio etíope. O sea, te estoy hablando 6 veces el tamaño de Cuba. Y Ochoa sacó a los somalos de ahí con 35 bajas cubanas en total.
35 cubanos solamente murieron en la campaña de Etiopía. ¿Ustedes estudiaron eso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? ¿Estudiaban esa campaña y respetaban a Ochoa? Más que nada, Angola y Cuito Canaval es lo que se estudia, ¿no? Y el papel que tuvo, bueno, él en Angola, y acaba de mencionar Utopía, estuvo en Nicaragua, estuvo en Venezuela. Él era uno de los pocos héroes de la República. Es una figura importante, no solo en las Fuerzas Armadas, muy respetada, pero en el país. Y este señor lo ponen en la tribuna y le dicen cualquier cantidad de cosas y lo fusilan. Y él las acepta, que es todavía un cuestionamiento. Permíteme pasar precisamente, porque tengo que regresar a esta otra fecha que estamos observando en el día de hoy, que es lo que está pasando en la ermita. Lo vamos a regresar en breve a ese tema. Pero, ¿cómo lo puede sobrevivir? Porque sin lugar a dudas, mucha de la gente del ministerio, yo hablaba con Pablo de Cuba, amigo tuyo, amigo de todos acá, en la mañana del día de hoy, decía que del desmantelamiento se desmanteló el Ministerio del Interior, lo ocupa, el MINFAR lo ocupa, pero sin embargo los hombres y mujeres del Ministerio del Interior que salen en ese momento, tronados, por utilizar la palabra que se utilizaba en Cuba en ese momento, pues de una u otra manera son los que mantienen pues todos esos canales financieros que el gobierno cubano ha utilizado a través de la historia para poder burlar el embargo, para poder traficar con cualquier cosa que ha querido traficar, desde droga hasta marfil, hasta esmeralda, hasta diamante, de todo, incluyendo armas para la FARC desde Panamá en más de una ocasión. Porque acuérdate que hay una cosa, todo esto tiene como base el terror. El fusilamiento de Arnaldo Ochoa, como decía Frank, eran dos héroes de la República de Cuba en aquel momento. Uno era Arnaldo Ochoa y el otro era Furri, Abelardo Colomé Ibarra. Miembro del Comité Central, general de división, cuando ese grado lo tenían 3 o 4 personas en Cuba. Y entonces, si a ese hombre, Fidel Castro es capaz de fusilarlo, a cualquiera. Arnaldo Ochoa no estaba en el narcotráfico con el mismo nivel de complicación que estaba Tony Laguardia. Arnaldo Ochoa sí tuvo relación con Pablo Escobar, buscando lo que buscaba siempre, el dinero para mejorar las condiciones de vida de su tropa. Si eso lo hace Arnaldo Ochoa en Angola o en Etiopía, yo te digo, lo hizo por su cuenta. Estoy seguro que en Cuba él no puede iniciar contacto con Pablo Escobar si no sabe que está autorizado, por lo menos por Raúl Castro. Y él, Ochoa sabía que si lo autorizaba Raúl, porque estaba autorizado por Fidel Castro. ¿Es posible que las Fuerzas Armadas cubanas jueguen el papel que una vez se pensó que iba a jugar en la década de los 80? Porque muchas personas pensaron quizás que atrás de Arnaldo Ochoa había todo un movimiento de militares que estaban apostando a la perestroika, incluyendo algunos dentro del Ministerio del Interior. Permíteme, tengo ya a Ramón Saúl Sánchez, van a empezar las actividades en la ermita de la Caridad del Cobre. Le decíamos que se la vamos a llevar en vivo y lo prometido es deuda. Tenemos a Ramón con nosotros. Ramón, gracias por acompañarnos. Un día difícil, ¿no? En el cual ustedes como movimiento, el Movimiento de Democracia, ha estado consistentemente recordándole al pueblo cubano, al mundo, lo que sucedió ese día. Ponlo en contexto para beneficio de los televidentes que no se acuerdan o que no estaban aquí cuando ocurrió ese incidente. Adelante. Gracias, Roberto. Efectivamente, en el día de hoy, desgraciadamente, se cumplen 22 años de la masacre del remolcador 13 de marzo, donde 37 personas perdieron la vida, producto de la intolerancia y las manipulaciones del gobierno de Cuba. 10 niños, entre ellas, de aquellos 68 que salieron en un remolcador buscando libertad, no habían cometido ningún delito más que el salir en el remolcador, pero el remolcador era conducido por su propio capitán, así que hasta ese momento no había ninguna acción de robo, ni mucho menos. Parece que el gobierno estaba esperando que saliera el remolcador, ya tenía información previa para dar un escarmiento y, como ustedes saben, pues lo fue asediado por varias embarcaciones grandes del régimen con muy poderosos chorros de agua, los cuales hicieron volar de las manos de las madres a niños que imploraban piedad por parte del gobierno de las embarcaciones para que no se les no sucediera lo que eventualmente sucedió. Fue hundido el barco, quedaron atrapadas muchas personas en la bodega del barco y no fallecieron todos, todo el grupo de 68, porque se aproximó muy cerca de ellos un barco griego, que parece que fue lo que disuadió a aquella jauría de asesinos que estaban cometiendo aquella masacre aquel día, y algunos pudieron sobrevivir. Ramón, ¿qué están preparando ustedes para esta noche ahí en la ermita de la Caridad del Cobre?
Esta noche a las 8 hay una misa aquí en la Ermita de la Caridad del Cobre. Después de la misa vamos a venir acá al malecón. Ya como ves hay algunas cruces y algunas, estamos preparando las condiciones. Vamos a hacer una ceremonia de recordación con familiares también de las víctimas del remolcador 13 de marzo. Con nosotros está Jorge García. Siempre va con nosotros en la flotilla cuando recordamos el hundimiento del remolcador frente a las costas de Cuba. Él perdió 14 miembros de su familia, Roberto. Y la idea hoy es recordarle al mundo que esto aún permanece impune y sobre todo recordárselo de una manera que retumbe en todos los rincones del universo de alguna forma para que estas cosas no continúen sucediendo en nuestro país, porque desgraciadamente los autores de esta masacre lo que hicieron fue justificarla diciendo que esto eran elementos antisociales, como si niños pudieran ser antisociales, y que fueron los obreros enardecidos, los indignados porque le llevaban sus instrumentos de trabajo, los que causaron el hundimiento por accidente, según lo que declaró el propio Granma y aún el propio dictador cubano, justificando el crimen. Qué cosa. Ramón, muchas gracias y muchísimas gracias por echarte sobre tus hombros la tarea de recordarle, y lo has hecho en más de una ocasión a través de los años, sin dejar de olvidar nunca a estas víctimas, que nunca debemos de olvidarlas, y no por odio, sino precisamente porque es importante de que se haga justicia. Gracias, Ramón. Gracias, en la Roberto. Ermita de la Caridad del Cobre, la misa hoy a las 8 en punto de la noche. Un fuerte abrazo desde acá, Ramón. Gracias. Un fuerte abrazo. ¿Qué tragedia esta? Y también pasan los años y pasan las cosas. Y dice cómo estas cosas se pueden. Después de esto vimos a estos dos jóvenes cubanos, afrocubanos, que fueron también fusilados tratando de salir de Cuba. Tenemos una crisis migratoria en este Ecuador en este momento que yo todavía, lo hablábamos anteriormente, yo todavía sigo sin entender muy bien. Pero estamos, yo creo, y lo hemos vivido durante todo este año, ante incidentes migratorios de una u otra dimensión durante todo el año, y la situación económica en Cuba, de eso vamos a hablar en unos minutos nada más, se está poniendo mucho peor que probablemente, y Raúl lo dijo, desde el periodo especial. Yo creo que muchas cosas no se entienden porque el panorama ha cambiado, el guión ha cambiado. Hay muchas cosas que no entendemos después del cambio en la relación entre Estados Unidos y Cuba. El guión, a lo que estábamos acostumbrados antes, ya no nos ayuda a entender. Ajá. Y hay toda una serie de variables, muchas de las cuales no sabemos cuáles son, que es difícil para nosotros entender considerando los últimos 55 ¿Tú entiendes por qué están sacando los cubanos de Ecuador? ¿Por qué cerraron la frontera con Nicaragua? Porque estos son órdenes del gobierno cubano, o por lo menos recomendaciones del gobierno cubano que son aceptadas amigablemente por los gobiernos de Ecuador y Nicaragua. Porque había una situación escandalosa. Exacto. ¿Por qué? Escandalosa porque... Pero ellos lo dejaban salir. Si ellos hubieran podido evitar la salida para Ecuador, hubieran podido evitar todas estas cosas. Sí, pero en el año 2012 se hace una modificación a la ley de migración donde supuestamente prácticamente todo el mundo puede viajar libremente. Entonces, la gente aprovecha que Ecuador permite la entrada sin exigir la visa. Y la gente empieza a irse a Ecuador, pero en este momento están yendo a Guyana, porque en Guyana pasa lo mismo, no le exigen visa, o están yendo a Trinidad y Tobago, que tampoco le exigen visa, Pero no es la misma cantidad. porque no hay posibilidad de moverse a Ecuador como posibilidad de moverse a Guyana. Tengo que regresar. A nosotros siempre nos cuesta mucho trabajo concederle a la diplomacia norteamericana algún éxito, ¿no? Es como si no estuviera en nuestra naturaleza decirlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que darle también algún crédito a las gestiones que ha estado haciendo el Departamento de Estado en toda Centroamérica a través de todo este año. Porque no es solamente qué es lo que no está haciendo el gobierno de Cuba, sino qué es lo que debe estar haciendo el gobierno de Estados Unidos. Regresamos.